Cabo Verde, 12 de junio de 2020. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, el más importante de Cabo Verde. Su detención se dio en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol. El 19 de junio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y a su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero, relacionado con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el régimen madurista. Explicaron en su momento que se trataría de más de 350 millones de dólares. La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015 aproximadamente, Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. El cuestionado empresario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución. Una semana antes de su captura en Cabo Verde en 2020, la Fiscalía de Colombia impuso un embargo sobre los bienes de Saab en su territorio valorados en más de 9 millones de dólares. 16 meses después de la detención, Cabo Verde aprobó la extradición del presunto testaferro a Estados Unidos para responder ante la justicia por los cargos que se le acusaban. El régimen venezolano calificó el hecho de secuestro y pidió en innumerables ocasiones su excarcelación. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Sin embargo, Saab, ya bajo disposición de la justicia estadounidense y a través de un documento confidencial después de su primera audiencia en la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, dijo que colaboró como fuente activa y confidencial de la DEA, Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, entre junio de 2018 y mayo de 2019 y confesó haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. En diferentes ocasiones, la familia de Saab pidió un canje humanitario por un deterioro en su salud física y mental desde que fue extraditado. El nombre del hombre que podría poner en jaque al madurismo con revelaciones de corrupción apareció en los medios venezolanos por primera vez cuando la exfiscal Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de una cercanía corrupta e ilegítima con Nicolás Maduro. Quiero saludar en esta parte del programa a Roberto Denis, él es periodista de investigación de la plataforma Armando Info, que ha publicado muchísimos reportajes en relación a los negocios de Alex Saab y a distintas investigaciones que lo vinculan a negocios non santos. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, buenas tardes, un gusto estar contigo. Igual un gusto compartir contigo, Roberto. No vamos a hablar de lo que son especulaciones hasta tanto no tengamos una confirmación o una noticia oficial. Especulaciones, como yo decía hace un rato, se han dado todo el día en relación a si Saab sale, si no sale, si lo intercambian, si no lo intercambian. Lo que me parece importante es recordar quién es Alex Saab y por qué está preso. Este perfil que intentábamos hacer en relación al momento en que fue detenido es para que la gente tenga un contexto. Contigo quisiera profundizar un poco más. ¿Por qué tan cerca o cuán cerca está Saab o estuvo Saab del régimen en Venezuela, de Chávez y de Maduro? A ver, Idania, Alex Saab fue durante muchos años una especie de poder en la sombra y era prácticamente el hombre que estaba a la sombra de Nicolás Maduro a cargo de negocios que movieron miles de millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos para distintos tipos de negocios, sin que nunca se explicara por qué el señor Nicolás Maduro ha favorecido como favoreció durante tanto tiempo a Alex Saab. Alex Saab llega a Venezuela en tiempos de Hugo Chávez
su primer negocio, que era para la construcción de las casas prefabricadas, básicamente fue un negocio que lo que buscaba era sacar provecho del régimen cambiario venezolano que estaba vigente en ese momento. Ustedes lo mencionaban en la introducción. Pero ese fue solo como un primer negocio. Después, con Nicolás Maduro en el poder, es que este hombre, Alex Saab, se convierte, como digo, en una especie de poder en la sombra, un hombre que tenía mucho más poder económico, sobre todo, que cualquiera de los ministros que ha tenido Nicolás Maduro, y que, como digo, jamás se explicaba, ¿no?, por qué este favoritismo y por qué esta escogencia de este personaje. Alex Saab manejó negocios, recordarás, lo hemos hablado muchas veces, el negocio de los clubs, que quizás es como el negocio que lo puso en la órbita internacional, por decirlo de alguna manera, por una razón muy sencilla, y es que deliberadamente se importaron alimentos de muy baja calidad para los más pobres en Venezuela, pagando cientos de millones de dólares por esos contratos de ese suministro de alimentos. Alex Saab era el hombre, digamos, que estaba a cargo de eso en uno de los negocios, pero Alex Saab, junto a su socio Álvaro Pulido, también se encargaron de movilizar dinero de PDVSA proveniente de la comercialización de crudo, del petróleo venezolano, que, como bien sabe, es la principal fuente de ingresos de la economía venezolana. Alex Saab ha participado en exportaciones ilegales de oro venezolano, y digo ilegales porque son unas exportaciones que no pasaron por todos los filtros y todo el deber ser que marcan las leyes venezolanas del oro, y así que intervenga, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela. Eran exportaciones de oro que se hacían para llegar a países, por ejemplo, como Turquía, y después de Turquía llegaban aviones llenos de efectivo, de euros en efectivo a Venezuela. Y este señor Alex Saab era el que estaba a cargo de todo eso. Y, como digo, durante años acumuló este poder en la sombra, porque solo fue hasta el momento de la detención de Alex Saab, el 12 de junio del año 2020 en Cabo Verde, cuando ahí Nicolás Maduro y el régimen chavista empiezan a reconocer quién es este señor y empiezan a defenderlo nada más y nada menos que como un supuesto diplomático venezolano, cosa que ya tanto la justicia de Cabo Verde en varias instancias como la justicia de los Estados Unidos en una primera instancia dijeron que no es cierta, que él no era diplomático, sino que sencillamente era un ardid que se estaba construyendo a posteriori justamente para evitar que enfrente el juicio por lavado de dinero. A grandes rasgos, yo diría que este es Alex Saab, es el personaje que hemos hablado muchas veces. Como bien decís, está todo este rumor de su posible canje por 2 de los norteamericanos presos en Venezuela, todavía no se ha confirmado. Pero después lo otro es que Alex Saab ha sido el hombre por quien Maduro ha apostado de una manera, yo creo que como nunca hemos visto, no solo dándole todo el poder que le dio, sino después de su detención hemos visto todo lo que se ha hecho por tratar de liberarlo. Desde el momento de crear esta historia de que era un supuesto diplomático venezolano, a después convertirlo en un tema número 1 en las negociaciones con Estados Unidos y poner siempre sobre la mesa el nombre de Alex Saab a cambio y casi que antes de que cualquier otra cosa que pueda darse en esa negociación. De todo lo dicho, varias cosas me quedan sobre la mesa. Voy a comenzar por el pasaporte, por el tema de representante diplomático. Porque en caso de que se produjera algún tipo de beneficio, que, bueno, habrá que esperar si esto pasa, a qué se acogerían, en fin. Pero lo que más se ha defendido, Roberto, es que Alex Saab sería un funcionario diplomático. Esto es sostenible, es decir, hay pruebas que puedan conducir a señalar que Alex Saab era un representante diplomático de Venezuela o del régimen en el momento en que es detenido. Esto puede ser usado con resultado por la defensa de Alex Saab. No, Idania, y no solo que no es sostenible, es decir, no ha sido, no lo pudieron probar ni ante la justicia de Cabo Verde. Recordemos que cuando él es detenido, Idania, en Cabo Verde, el proceso para que se completara su extradición a los Estados Unidos demora más de un año. Termina ocurriendo en octubre del año 2021. El proceso pasó por distintas instancias judiciales de Cabo Verde hasta llegar a la Corte Constitucional de ese país y todas, digamos, esas instancias judiciales dijeron que no, que había méritos para la extradición y que él no era diplomático.
Pero no solo eso. En diciembre del año pasado, ahora prácticamente hace un año, el juez Escola, que es el que está a cargo del caso de Alex Saab allí en el Tribunal de Florida, en Miami, después de una audiencia de varios días, donde se le permitió incluso a la defensa de Alex Saab mostrar unos testigos que iban a soportar y a explicar por qué supuestamente este señor era un diplomático, y lo hicieron, digamos, vía telemática desde la Embajada de Suiza en Caracas, no pudieron demostrarlo. Y no solo que no pudieron demostrarlo, sino que en la audiencia, con las pruebas y la documentación que presentaron, lo que quedó muy claro es que el argumento de que Alex Saab era un diplomático se construyó luego de la detención de Alex Saab. Nunca hubo un nombramiento en Gaceta Oficial Venezolana, que es uno de los requisitos, uno de tantos, claro, para los nombramientos diplomáticos. Y lo que vimos, y lo demostró un perito, digamos, por análisis forenses técnicos que se hacen de las plataformas digitales, en el juicio se demostró es que la supuesta Gaceta se creó mucho después de la detención de Alex Saab, porque la Gaceta original nunca contuvo el nombramiento de Alex Saab. Pero no solo eso, Idania, debes recordar que Alex Saab es detenido en junio del año 2020. 6 meses después de esa detención es que Maduro lo nombra además embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Es decir, por 6 meses después era muy evidente lo que se estaba tratando de hacer. Pero aún voy más lejos. El día de la detención de Alex Saab en los Estados Unidos, Alex Saab no portaba ningún pasaporte diplomático que acreditara su condición diplomática. Y esto ha quedado así en todos los documentos que están en el caso, que se han ventilado tanto en Cabo Verde como en los Estados Unidos. Y hubo un argumento hasta muy, si se quiere, casi que jocoso y curioso, porque es que en la audiencia, en el Tribunal de Florida, se llegó a decir que es que él no tenía un pasaporte vigente como diplomático porque era la pandemia en el año 2020 y entonces no pudo renovarlo. O sea, eran unos argumentos, digamos, muy, digamos, endebles, unos argumentos que obviamente las evidencias derrumbaban esos argumentos. Y al final, también en la justicia de los Estados Unidos, el juez Escola dijo, no, usted no es diplomático, usted debe enfrentar el juicio por lavado de dinero. Los abogados apelaron esa decisión y ahorita desde el punto de vista judicial estamos en ese proceso, al menos desde el punto de vista judicial, que se estaba esperando, digamos, a ver cuál era la respuesta ante esa apelación que introdujeron los abogados de Alex Saab. Pero aquí lo que está muy claro, y yo creo que eso ha quedado desde el minuto 1 de la detención de Alex Saab, es que el chavismo y el régimen de Nicolás Maduro buscaron ganar tiempo para tratar de lograr esto, ¿no? Convertir a Alex Saab en una especie de figura política, en una especie de figura de negociación política y apartar del terreno judicial el asunto, porque lo que no quiere Nicolás Maduro es que el señor Alex Saab enfrente la justicia, en este caso la acusación por lavado de dinero de $350 millones que pesa sobre él y que provocó su detención. Imagínate, Daniel, todo lo que pudiera ocurrir en un juicio si finalmente lo enfrentara, digamos, a nivel de aporte de pruebas, presencia de testigos, que nos dibujen un poco realmente quién era este señor y quién es Alex Saab. Ahora, señalabas tú, Roberto, que nadie o que Maduro ha apostado a Alex Saab como no lo ha hecho con nadie más. En este punto es donde uno se pregunta ¿por qué es tan importante Alex Saab para el régimen de Venezuela, más allá de haber sido un operador, no sé ni cómo llamarlo, que llevaba ganancias a la caja? ¿Cuánta información puede manejar Alex Saab que realmente el régimen ha movido, como decimos coloquialmente, cielo y tierra para intentar que Saab salga de prisión y que se le quiten los procesos que le lleva la justicia estadounidense? A ver, yo creo que hay dos cosas, Idania. Una es la relación personal que tuvo y que ha tenido el señor Alex Saab con Nicolás Maduro y la familia de Nicolás Maduro. Es una relación que desde que Alex Saab llegó a Venezuela y en ese momento Nicolás Maduro era canciller de Hugo Chávez, es una relación que se hizo estrecha. Es una relación de confianza, de familiaridad. Y eso fue lo que le bastó al señor Nicolás Maduro para darle todo el poder, que le dio todo el poder económico. Y es evidente que el gran temor de Nicolás Maduro, desde el mismo momento en que fue detenido Alex Saab, es que se revelara, digamos, cómo se manejaron
cientos y hasta miles de millones de dólares en los años en que Venezuela estaba enfrentando la peor de sus crisis económicas, solo en las manos de este señor. ¿A dónde fue todo ese dinero? Porque es evidente que todo ese dinero no se empleó, como lo hemos demostrado en muchos de los trabajos en Armando Info, no se empleó debidamente para lo que supuestamente se debía usar. Entonces, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Qué vinculación tiene realmente Nicolás Maduro en las decisiones de Alex Saab de cómo movió esa plata por el mundo? Aquí hay que recordar, Irania, otra cosa que hace, digamos, de esto, digamos, un caso más, si se quiere, más con cortes cinematográficos, si se quiere. El socio de Alex Saab en todos sus negocios en Venezuela, el señor Álvaro Pulido Vargas, está detenido en Venezuela. Y está detenido por los mismos que dicen que Alex Saab es diplomático. Está detenido desde marzo, abril de este año, a raíz del escándalo de PDVSA, Cripto y todo el escándalo que provocó la renuncia de Tarek El Aissami. Entonces, ¿cómo es que el socio termina detenido? El socio de todos sus negocios en Venezuela termina tras las rejas del sistema judicial venezolano. Y al mismo tiempo, Alex Saab es un supuesto héroe y es un supuesto diplomático venezolano. Es obvio que es muy fácil ver, digamos, de qué estamos hablando, que no se sostiene el argumento, pero que no solo que no se sostiene el argumento, sino que en Caracas, Nicolás Maduro y la alta jerarquía chavista sabe muy bien de qué naturaleza fueron los negocios de los señores Alex Saab y Álvaro Pulido en Venezuela. O sea, están muy claros de cómo fueron sus negocios y todas las irregularidades que hay detrás de esos negocios. ¿Hay alguna cifra, Roberto, que se maneje? ¿Alguna cifra aproximada? Porque exactitudes en estas cosas nunca hay. Del dinero que pudo manejar o quedarle o ganar Alex Saab con todos estos negocios que terminó haciendo con el régimen en Venezuela. Yo siempre repito, Idania, dos cosas. Una es que nosotros a día de hoy, yo estoy convencido que todavía no tenemos toda la película completa de Alex Saab, de las cosas que manejó y de las cosas que hizo sencillamente por delegación de Nicolás Maduro. Y cuando digo que hizo por delegación de Nicolás Maduro, estoy también pensando en beneficio personal. Pero si nos basamos en toda la evidencia que nosotros hemos tenido, lo que hemos publicado durante años en Armando Info, y pensamos en todos los negocios, desde los tiempos que llega a tratar de sacar provecho del control de cambio en Venezuela, el negocio de los alimentos, de los CLAP, el negocio del oro, el negocio del petróleo, yo estoy convencido que por las manos de Alex Saab, y así lo hemos demostrado, pasaron entre 8.000 y 10.000 millones de dólares sin que, como digo, nunca se hubiese explicado por qué este señor tenía estas supuestas, digamos, prerrogativas y todas estas virtudes para nada más y nada menos manejar semejante cantidad de dinero, como digo y siempre repito, en el peor momento económico de Venezuela. Y aquí en toda esta historia, más allá de que, bueno, es evidente de que hay una negociación política hoy en día entre Nicolás Maduro y los Estados Unidos, y toda esta campaña que se hizo por crear la idea de que este señor era un diplomático venezolano, aquí la gran pregunta que no se ha respondido es por qué se le dio todo ese poder a este señor. Y esa pregunta la tiene que responder Nicolás Maduro. Obviamente, si finalmente ocurre esta posible negociación y este canje de Alex Saab, cada vez vamos a estar más apartados de la respuesta de ese interrogante, porque sencillamente no habrá justicia, está claro. Pero como te digo, en las cuentas y en los cálculos, digamos, a grandes rasgos de lo que hemos visto nosotros por todas las investigaciones que hemos hecho, este señor manejó entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, como digo, como si fueran la billetera de él y de una forma discrecional, sin que nunca se le explicara a los venezolanos, porque hay una cosa curiosa en todo esto, Idania. Sí. Cuando el señor Alex Saab me demanda a mí y a los directores fundadores de Armando Info en el año 2017, la demanda era supuestamente por difamación e injuria. Y era porque nosotros ya habíamos revelado en ese 2017 que él era el gran operador del negocio de los CLAP. Y en esa demanda él negaba ese argumento. Es decir, que él no tenía nada que ver con los CLAP, ni que era un hombre cercano a Nicolás Maduro. Bastó que lo detuvieran para que nos dijeran que él era una especie de emisario humanitario que se encargaba de comprar los alimentos y que era nada más y nada menos que un diplomático de Nicolás Maduro. Y una última pregunta, Roberto, ya tengo muy poco tiempo, pero cuando Alex Saab entra en Estados Unidos, todos pensamos en algún momento en las prisiones estadounidenses, todos pensamos en algún momento, bueno, terminará negociando
con la justicia estadounidense. Tú mencionaste que el socio de Alex Saab estaba preso en Venezuela, pero también está la esposa y los hijos de Alex Saab. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿está en Venezuela como seguro de que Saab no hable ni negocie con la justicia estadounidense? Bueno, la respuesta a esa pregunta, Idania, la encontramos en una audiencia del caso que hubo en Florida, y la respuesta la dio uno de sus abogados en Florida, el señor Neil Shuster, abogado de Alex Saab, que cuando el juez Escola ordenó levantarle el sello a un documento que comprobaba que durante años Alex Saab estuvo en conversaciones con funcionarios de la DEA, el abogado Neil Shuster le suplicó al juez Escola que no hiciera público ese documento. Y que no lo hiciera público ese documento porque la familia de Alex Saab estaba en Venezuela y podía sufrir repercusiones. Ahí habría que preguntarle al abogado de Alex Saab, como digo, el señor Neil Shuster, qué sabe él que no sabemos nosotros sobre el estatus de la familia de Alex Saab en Venezuela. Creo que es clarísimo. Habría que algún día tener la oportunidad de preguntarle a ese abogado qué sabe él que no sabemos nosotros. Roberto, gracias por acompañarnos. Pues hay quien señala que el señor Saab está en las negociaciones, otros que no está en las negociaciones. El régimen ha querido siempre encontrar algo por lo que le puedan devolver a Alex Saab. No sabemos si entraba en el acuerdo de Barbados, no entraba, en fin. Mientras no haya información oficial, todo puede ser. Creo que hay algo evidente, Idania, y es que hay una negociación entre Estados Unidos y Nicolás Maduro que no es del todo transparente y que no es del todo, digamos, clara a efectos de la opinión pública. Yo creo que con este caso ahorita eso es lo que está quedando muy claro. Coincido absolutamente contigo. Y hay una negociación directa que no pasa por la oposición entre el régimen de Maduro y Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? No lo sabemos. ¿Qué se dicen? Tampoco. ¿Quiénes están en esa negociación? Pues si no hay claridad y no hay transparencia, nadie sabe. Roberto, como siempre, gracias por acompañarnos. Vale, Idania. Gracias a ustedes. Muy buena tarde.